Siento un orgullo profundo de esta tierra querida, de sus ríos y mares. Hay montaña divina, que la risa no falte, la pasión y el amor, y que nuestra vida sea el más grande valor. Es el momento de Antioquia, de nuestra gente, de nuestra vida, de nuestra tierra. Antioquia, Antioquia, Antioquia más. Es la experiencia, es la amistad, la transparencia. Antioquia, Antioquia, Antioquia más. Antioquia es mi región, unidos de corazón. Antioquia es mi pasión, sí, sí, sí. Antioquia es mi región, unidos de corazón. Antioquia es mi pasión, sí, sí, sí. Ser diferente es nuestra potencia, la libertad es nuestra esencia. Estar unidos por la región es nuestro sueño, nuestra pasión. Que la risa no falte, la pasión y el amor, y que nuestra vida sea el más grande valor. Es el momento de Antioquia, de nuestra gente, de nuestra vida, de nuestra tierra. Antioquia, Antioquia, Antioquia más. Es la experiencia, es la amistad, la transparencia. Antioquia, Antioquia, Antioquia más. Antioquia es mi región, unidos de corazón. Antioquia es mi pasión, sí, sí, sí. Antioquia es mi región, unidos de corazón. Antioquia es mi pasión, sí, sí, sí. Unidos. Gobernación de Antioquia.
¿Cómo amanece? Gracias por acompañarnos a este espacio. Un saludo también especial a las personas que nos acompañan desde la conexión. Digamos que ha sido momentos bastante maravillosos la oportunidad de tener una posible reforma a un sistema, pues ser partícipes de la historia es algo importante. Quisimos, dentro del equipo directivo, hicimos un compromiso con el ministerio. El compromiso con el ministerio era abrir el espacio de la socialización de la reforma de salud, donde en compañía de la ministra y nuestro gobernador se resolvieran todas las inquietudes alrededor del articulado de la reforma. El prerequisito que teníamos era que estuviera el documento, porque ustedes han escuchado que hay muchas especulaciones, Paula, especulaciones y demás al respecto del documento. Hay muchas conjeturas, pero ya con el documento en firme, pues uno espera que podamos tener mayor claridad sobre lo que contiene. Es así como entonces dijimos, bueno, vamos a hacer un evento el 24, este viernes de febrero, en presencia de la ministra. Nuestra solicitud expresa a la doctora Corcho fue en específico que en ese espacio hubiera la socialización, digamos, lo más corta posible, de lo que ella fuera a expresar y que el mayor peso de la jornada se centrara a resolver las inquietudes que tuviéramos cada uno de nosotros alrededor de la reforma. Es por esto que con los compañeros, aquí me acompañan los subsecretarios, los directores del equipo directivo, porque paso seguida a esta actividad de 2 horas, vamos a dividirnos todos para socializar este documento de reforma de cara a directores locales, a gerentes, antes de los entes territoriales, a EPS, a gerentes, bueno, a las juntas de acción comunal, a la población general. Existen pues de cada uno de los subsecretarios y los directores un espacio para socializar el articulado. Diremos algo de lo que está preguntándose la gente en general, y lo más importante de este encuentro es recibir todas las inquietudes que ustedes tengan o aportes, porque por eso están viendo al fondo todo digamos, el código de barras. Si quieren levantan sus celulares para que puedan tener y hacer las preguntas donde ustedes les tengan duda, inquietudes en el desarrollo, y adicionalmente recomendaciones que tengan al respecto. ¿Qué vamos a hacer con esas acciones igualmente para los compañeros que están conectados en forma virtual? Vamos a hacer una recopilación de esa información para llevarla al encuentro del 24 o en su defecto hacérselo llegar a la doctora Carolina para que podamos tener información más expedita en el departamento de Antioquia. Quiero compartirles que nuestra voluntad es el conversatorio, como les dije ahorita, pero nosotros conseguimos la Universidad de Medellín, hicimos todo el tema para que fuera bastante técnico, pero nos avisaron el viernes que hicieron un cambio de ciclo y la invitación es expresa del ministerio en la Universidad de Antioquia, en el Camilo Torres, hoy teatro, en general creo que se llama teatro, algo así. Y van a ver unas pantallas por fuera y una invitación abierta. Entonces ahí es donde nosotros discrepamos en el sentido de la necesidad de que hubiera un mayor diálogo. Todavía no sabemos qué tanto espacio para diálogo va a haber, pero
sí creemos que es la mejor forma de aportar. Ayer nos reunimos con el Consejo Territorial de Seguridad Social en Salud, vigente en la actualidad, y sobre ese hicimos varias, digamos, disertaciones alrededor del articulado, y el sábado pasado estuvimos con todos los gerentes de los hospitales. La solicitud de que estuvieran ustedes hoy acá es porque, pues, a ustedes son los primeros que les van a preguntar por fuera, la mamá, la vecina, la tía, qué pasa, pues trabajan en la Secretaría de Salud, un tema de coherencia. Entonces es importante que ustedes conozcan, los que ya hayan leído la reforma o los que no. De todas formas, la expectativa de hoy no es que le resolvamos inquietudes, porque como estamos especulando, es lo que interpretemos alrededor de la normatividad que hay escrita. Por eso observan en la parte inferior que en casi todas las ayudas que dice esta presentación no representa la posición de la Gobernación de Antioquia ni de la Secretaría de Salud. Se limita al articulado que tiene el proyecto que fue radicado por la ministra y el presidente en el Congreso de la República. El objeto entonces es, para reiterar, socializarlo y obtener la mayor cantidad de inquietudes de parte de ustedes o recomendaciones que sean factibles de recopilar para lograr que no sean resueltas de parte del ministerio y generar una socialización o resocialización alrededor de esa, digamos, banco de preguntas o recomendaciones hacia el ministerio. Estamos elaborando un documento. Este documento tiene una primera parte que es un resumen ejecutivo sobre nuestra posición alrededor de la reforma, un segundo documento que es el detalle de los articulados y lo que vemos de pronto que es una ventaja, que es bueno, que nos parece que puede continuar y que aún sin reforma está establecido en leyes y normas anteriores que pudieran ser mejorado, independiente de reforma o no, y hoy lo viene trabajando la Gobernación de Antioquia. Y el tercer documento sería el de las preguntas o recomendaciones, pero recogidas de la mayor cantidad de ustedes. Tenemos alrededor como de 60 está ahí acá, 60, casi, un poquito más, un poquito menos. Nuestra pretensión no es exponérselos todos. Entonces ustedes van a ver que hay unos que voy a pasar rápidamente porque el material les va a quedar a ustedes y vamos a tener a partir de ahora, mientras se continúa, varias reuniones y ustedes con sus directores y subsecretarios para poder, a medida que conozcamos más, transferirles a ustedes más información para el canal de comunicación. Yo me voy a centrar en esta generalidad, las voy a pasar, voy a decir lo que se resalta, como al público al cual me estoy dirigiendo, pues del sector. Hay algunas cosas que no voy a detallar porque lo que quiero es que le pongan zoom en la lectura, pero me voy a concretar en el tema que tiene que ver con ADRES, con prestación de servicio, con redes integradas de servicios de salud, y adicionalmente voy a pasar muy rápido el tema de participación, y más, no porque sea menos importante, sino porque hay unas mayores confusiones alrededor de esas temáticas que les estoy diciendo. Y finalmente vamos a estar en la transición. Nos vamos a detener leyendo la transición, pero no, la última, tiene la última, antes, la penúltima artículo que tiene la reforma. No, donde los recursos siempre y cuando haya recursos. 150, doctora. El artículo, sí, quiero empezar por el artículo 150. ¿Por qué voy a empezar por el artículo 150? Porque esto les da cuenta a ustedes, provocando y estimulando su pensamiento de cuando empecemos a hablar, qué preguntas pudieran hacer.
Además de esto de acá, van a encontrar en todas las ayudas el código de barras planteado, por si de pronto no lo han copiado. Dice el artículo 150, sujeción a disponibilidades presupuestales y el marco fiscal de mediano plazo. Dice, las normas de la presente ley que afecten recursos del presupuesto general de la Nación deberán sujetarse a las disponibilidades presupuestales. ¿Sí escucharon? ¿Cierto? A las disponibilidades presupuestales, al marco de gasto de mediano plazo y al marco fiscal de mediano plazo. O sea que si no hay recursos, no procede nada. Entonces hay un componente que simplemente para efectos de su reflexión es que necesariamente hay un tema de orden y organización, de disposición, de flujo que hoy requiere el sistema y que hay unas cosas que necesariamente consideramos en el gobierno que pudieran mejorar, pero no necesariamente es porque estén mal. Toda reforma, todo plan, todo programa trae, por supuesto, como lo observan, digamos, unos principios básicos sobre los cuales se fomenta el desarrollo de la misma. Ustedes ven ahí, creo que no hay mucho que explicar al respecto. Es relevante que coloquen el financiamiento por lo que acabo de leer, porque pues los recursos serán importantes siempre para poder tener los objetivos de cualquier tipo de programa. Y adicionalmente, aquí en el componente de competencias, estoy mirando si esta señala. ¿Tiene luz? Y igualmente, cuando ustedes miran este tema del sistema de información, de pronto yo tenga un sesgo porque saben que me apasiona el sistema de información, pero de todo lo que se plantea, el tener información al día, oportuna y demás, y por eso vamos a hablar de unas nuevas siglas que aparecen dentro de la nueva reforma propuesta para debate en el Congreso, porque vuelvo y le repito, pues no se sabe si pasará, no pasará, si se modificará. Lo que decían las noticias esta mañana es que han hecho ya algunos cambios, los desconocemos, pero que se han hecho, no está como conocimos el articulado. Entonces, pues si esto me pasa. Tenemos entonces en este tema de elementos esenciales del sistema dos componentes que nos parecen relevantes. El componente de humanización, del cual todos hablamos, nos parece que es la base fundamental de cualquier institución que preste servicios, y adicionalmente la intersectorialidad. Cuando hablamos de la intersectorialidad y entra entonces el componente que hoy venimos trabajando, ¿cuál es la mayor dificultad que tenemos hoy en hacer posible la articulación y la coordinación? ¿Cuál es la mayor dificultad? Que nos articulemos, que hablemos entre el sector 1, el sector B, el ente territorial 1, el ente territorial. Entonces, una de las cosas que siempre alabaremos y que sigue dentro de lo que traemos es la necesidad del trabajo intersectorial, transinstitucional, interdisciplinario, pero el cómo es donde podemos generar propuestas alrededor, porque hoy inclusive en todo lo que traemos en gobernación, que es de alabar esa estructura de seres que tenemos hoy que propende por la transversalidad, pues es digamos, un gran reto saber cómo va a ser el cómo la intersectorialidad, y sobre eso estamos haciendo unas propuestas que va a ser motivo de otra reunión con ustedes donde ya bajemos un poquito las propuestas que tiene el departamento. Aquí hacemos, en lo que tenemos resaltado, la atención, sistema público único integrado de información, Roberto, Natalia, en el sistema único integrado de información en salud. Ese sistema busca entonces que haya transversalidad, que haya la factibilidad de que analicemos la información de forma articulada, que haya adicionalmente lo que siempre hemos deseado,
un sistema único, pues obviamente, no sé cuánto le dieron el plan de desarrollo. El plan de desarrollo plantea la necesidad de que haya un cruce de bases de datos, que hagamos más análisis sobre los diferentes fuentes que existen hoy, Sigila, los RICs, todo un montón de bases de datos que es importante que nosotros podamos cruzar. Entonces, es una propuesta del gobierno nacional alrededor del sistema público único integrado. Tenemos igualmente la atención territorial en salud y especifican la necesidad de reorganizarnos, y esa reorganización es por territorios, por lo más cerca posible a las residencias para la oferta de servicios de lo público o lo colectivo. Y adicionalmente la salud predictiva hace alusión a... Siempre hemos dicho que planificar el territorio se hace necesario hacer las proyecciones, y de ahí que tengamos la Agenda 2040 a tiempo. Es decir, yo tengo una incidencia de hipertensión, tengo una incidencia de diabetes, tengo varias de esas patologías en un territorio específico. Yo debería proyectar en el tiempo cuál es la cantidad de personas a las cuales le debo hacer búsqueda activa, y adicionalmente, si hago esa búsqueda activa o hago el control, pues cuál será el desenlace alrededor de una mayor enfermedad o un problema renal y demás, y cómo deberán ser el desarrollo de servicios. Esta interpretación que le estoy haciendo es la interpretación, digamos, general que tenemos, porque lo que les comentamos es lo que leemos, lo que interpretamos, y esperamos que sea de esa forma, pero falta que las claridades específicas y el cómo nos los dé el gobierno nacional. Tenemos los determinantes sociales, pues, que permanecen en el tiempo, y dentro de esos determinantes sociales, en específico, hablábamos de la necesidad de que se mantengan en los determinantes, y la intersectorialidad va muy de la mano, porque hablábamos hace como 2 semanas con alguien de una universidad, y dentro de ese conversatorio decíamos, yo lo compartí con el directivo, el indicador de dengue, ¿a quién se le atribuye? Y es originado por el agua, por unas cosas que intervienen otros sectores. Entonces, lo que decíamos es, hay que seguir y toma determinantes y indicadores, si bien es cierto, siempre recae en salud, le apostamos a la atención primaria, le apostamos a la salud pública. Entonces hay cosas en la reforma que con seguridad, con o sin reforma, pudieran seguir, y las trae ahora a operación en continuidad con lo que se trae. Entonces ustedes ya dirán, pero si es reforma o no es reforma, o pudo haber sido de otra forma, pues serán los cuestionamientos que muy seguramente ustedes se harán con la provocación de este compartir que estamos haciendo hoy. También tenemos el tema de atención primaria integral, pues le suma 2 apellidos, ya me sirve. Me suman 2 apellidos. El resolutivo tiene que ver con que específicamente la capacidad, la la atención en el primer nivel, no importa. La atención en el primer nivel tenga que ver con que la persona que acude al servicio y se le resuelva adecuadamente, pero se está revisando entre la que tienen plasmado en la reforma, que haya una cualificación adicional, que ahorita se las voy a pasar para que no quede así como tan formal, que haya una cualificación adicional del talento humano, que haya una forma de hacer posible que la telemedicina, que es algo que le da continuidad porque ya se viene adelantando, sea una herramienta que sirva para esa articulación desde esos sitios de baja complejidad que llaman, hacia la mediana, hacia la alta, zonas dispersas o no. Entonces lo trae a colación
algo que ya se viene trabajando. Estas son entonces unas definiciones específicas en las que los invitamos a que profundicen. Tenemos muchas de las cuales ya vienen desde la reforma anterior. Tenemos también las definiciones de redes integradas de servicios de salud, de instituciones de salud del Estado y territorios focalizados. Entonces, lo que voy a seguir, porque estas ayudas se las van a pasar a ustedes, lo que voy a seguir es focalizarme para incentivar todas las preguntas que ustedes ya empezaron a hacer dentro del código QR que están viendo, porque como tenemos 2 horas, en estas 2 horas, aunque les vaya pasando y ustedes vayan viendo cosas de las que les voy hablando, hace parte de la focalización que les dije al inicio. El territorio y las características del territorio será la forma de planificación que tengamos para disponer la oferta de servicios, disponer igualmente cómo será la atención de la población y los diferentes cursos de vida. El perfil de morbimortalidad, las necesidades de lo que hacemos atención primaria hoy, ¿se les parece a esto que estoy diciendo? El hecho de lo que la caracterización de la población, la caracterización del territorio, pues todo eso que se viene haciendo es parte de lo que se plantea ahí donde necesitamos generar todo el componente de creatividad, es en el cómo se sigue avanzando, el cuáles son las herramientas y el quiénes lo hacen. ¿Quiénes harían ese todo el componente de revisar el proceso? Cuando miro entonces, nos dicen, dentro de la relevancia que se le da en el proyecto de ley, dicen, deben haber, es nuevo, una comisión intersectorial de determinantes de la salud y las comisiones departamentales y distritales. Tiene adicional esto que es nuevo, que es indelegable, que a nivel del gobierno nacional está, pues, los ministros, y se va a hacer, según se infiere, un análisis más concienzudo hacia alrededor de los inicios de la enfermedad y lo que les ponía el ejemplo con dengue. Cuando les ponía el ejemplo con dengue también lo hablábamos de mortalidad en menores por desnutrición. ¿Qué origina la mortalidad en menores por desnutrición? El acceso a los alimentos, el tema de laborar, el ingreso. Entonces, cuando analizamos a la luz del indicador y vemos el comité o la comisión que va a hacer o están proponiendo, pues hoy tenemos también unas instancias. Lo más importante es que las instancias funcionen. No es como la cantidad o muchas o pocas, sino que la función para la cual se establecen, llámese comisión, llámese comité, llámese lo que fuere, porque hoy también tenemos alrededor de esta estructura algo, aunque no tiene ese nombre específico, de determinantes sociales para la salud. Cada una tiene sus funciones, sus integrantes y cómo se organiza el sistema, pues que digamos no es diferente en la arquitectura a lo que sea el Ministerio de Salud. Quisimos traer esto que está en la exposición de motivos y es porque mire que se crean en el nivel nacional 2, 3 instancias. En el nivel regional se crean 3 y en el nivel territorial se crean 2, 3 instancias. O sea, hay muchas instancias nuevas que se crean y entonces habría que hacer el análisis de la operatividad de las instancias, de la funcionalidad, del cruce, que sería parte de lo que los invitamos a que analicen para efectos de las preguntas. Ubíquense en la lectura, cómo se materializaría esto en la vida real, cómo se hace para que en realidad funcione y no sean cosas que se queden en el papel. Entonces ustedes pueden ver estas y las
puedes consultar obviamente en el detalle. La rectoría pues viene siendo el Ministerio del Consejo Nacional. No me voy a detener en la composición de recursos, vienen unas mismas fuentes, hacen una redistribución, pero me paro en el fondo único que va a ser el ADRES. Ese otro detalle lo van a tener acá, porque el ADRES hoy, con la estructura que tiene, pues se vuelve un súper, en la interpretación, un súper banco, donde él tiene un redoble de carga alrededor de lo que tendría que hacer en el sistema, plantea que va a administrar todos los recursos, el Fondo de Salvamento y Garantía, recaudador del sistema, realizar pagos, organizar los fondos regionales, y estos fondos regionales que hacemos alusión acá, pues hacen parte de las manitos que va a tener el ADRES a nivel de los departamentos de las regiones, mantener en cuentas independientes los recursos territoriales, gestionar la cuenta única de recaudo, integrar y contabilizar los recursos, resolutividad en salud, realizar contratos. Estas funciones que estoy leyendo, ¿les parece a alguna de las que tiene hoy alguna entidad en el sistema actual? ¿Se les parece? Entonces es para efectos de revisar de la estructura actual cuáles asumen otras instituciones, qué tan proactivo o productivo es. Pues le digo, nuestra socialización es neutra al respecto. Por efecto simplemente de este ejercicio, en la próxima será más en discusión. Realizar contratos para gestión de recursos, pago de bienes y servicios y auditoría de cuentas. ¿Quién hoy por excelencia hace la auditoría de cuentas? Entonces, lo importante es que en el sistema y el giro de recursos sería una de las cosas que tendríamos que revisar, cómo es el giro de recursos, si el giro de recursos sigue siendo expedito, ahí plantean que van a hacer un giro directamente a los prestadores de servicios de salud, y sobre ese esquema es que hay que hacer los trazos escritos para que revisemos y digamos, deberá ser así, deberá generarse algún propósito diferente para que funcione distinto. ¿Será que la función que desarrollan hoy las EPS pudiera seguir, no seguir, con ellas, sin ellas? Serían los cuestionamientos que pedimos nos hagamos todos. En este foco, entonces, me quise limitar al ADRES, aunque van a encontrar, por supuesto, cuáles son las cuentas, en específico las dos que ven a su derecha y a izquierda, de atención primaria integral y fortalecimiento de la red pública. El fortalecimiento de la red pública es relevante porque hoy, usted lo han escuchado por varios medios, alrededor del 20, 25, 30% de la resolutividad la tenemos en la red pública. Entonces, si hiciéramos un mapa, tenemos las privadas, pongámosle un foquito en off a las privadas y dejemos las públicas. Con las públicas somos capaces de atender la demanda de la población del departamento de Antioquia. Sobre ese esquema, ellos plantean que los prestadores serán públicos, privados y mixtos, en la continuidad, pero la red pública necesita continuar el fortalecimiento. Hay que revisar, muchos de ustedes pertenecen o viajan a los municipios, ven cómo están las condiciones de los hospitales, hay una necesidad, conocen el sistema obligatorio de garantía de calidad, saben que en el sistema obligatorio de garantía de calidad hay un ítem que es de infraestructura, y ese ítem de infraestructura necesita necesariamente ser revisado, porque hoy hacemos las visitas y hacemos sanciones o cierres parciales o dejamos hallazgos alrededor de infraestructura, y todos sabemos que el sistema obligatorio de garantía de calidad hoy no admite planes de mejoramiento. Se supone que usted cumple o no cumple, pero no hay planes de mejoramiento, entonces ustedes juzgarán, apreciarán si es importante igualmente, si se tiene hoy, si no se tiene,
si debiere cambiar o no. Ustedes van a encontrar las fuentes, los cambios y vamos a seguir también igualmente compartiendo información con ustedes porque casi que la fuente de usos y gestión de recursos sería una charla completa para todos. Cuando hablamos en el capítulo 15 de prestación de servicios, pues tenemos una necesidad y una claridad de cuál es el plan de beneficios, o si ese plan de beneficios, si habla de exclusiones, es todo, porque acá dice, la atención en salud comprende la prestación de servicios y tecnología estructurados sobre la concepción integral de salud, que incluya promoción, prevención, atención de la enfermedad, rehabilitación, paliación, con excepción de los servicios y tecnologías que establezca legalmente la exclusión. Entonces, en el análisis que hacíamos, hoy se paga por un plan unos recursos, no sé si suficientes o insuficientes, que es la unidad de pago por capitación. Cuando se hace el cambio, esos recursos, hay una división porque lo de individual y colectivo va directamente girado desde el ministerio a los que llamamos hoy las ESES, y ahorita me concentro en ellas, o a los puestos o a los centros, ¿cierto? Que se va a llamar después diferente. Entonces ahí quedan otra serie de actividades que eran cubiertas con los otros recursos de la UPC, ¿cierto? Y en ese orden, aquí van a haber unas contrataciones por actividad, alrededor de lo que le van a pagar a los niveles de mediana y alta complejidad. Sobre ese esquema, pues habría que revisar la suficiencia, la cantidad, si habría algún tipo de barrera de acceso o no a los servicios de salud, y eso es lo que nos interesaría mucho que ustedes se cuestionen para efectos de hacer más enriquecedor el ejercicio. Ojalá nos estén anotando o haciendo las preguntas para poderlas recopilar. Habla de la idoneidad profesional, la disponibilidad de recursos, la aceptabilidad de las intervenciones y lo que hice alusión ahorita, la accesibilidad sin barreras a los servicios bajo los principios de equidad, solidaridad, universalidad, oportunidad, integralidad, que es lo primero que trae las generalidades del proyecto de ley. Y en cuanto a las instituciones de servicios, pues obviamente hablan de que vamos a ser parte todos los que estamos hoy. Y ahorita cuando digamos las funciones que tendrían las actuales Sabia, Sura, Nueva, Salud, plantean estas tres. O sea, la transición permite que las EPS generen o crear y administrar centros de atención primaria. Entonces empieza la primera palabra, CAPIRS, Centros de Atención Primaria Resolutiva en Salud, que son los centros donde se va a atender la baja complejidad. La baja complejidad, llámese promoción, prevención, que estarán los centros, en los puestos, y adicionalmente los hospitales tendrán atenciones de baja complejidad. O sea que se comportarán como un CAPIRS, aunque pueden tener actividades de mayor complejidad para generar la resolutividad según su infraestructura. Administrar los sistemas de referencia y contrarreferencia de las personas vinculadas y adicionalmente realizar o ejecutar las auditorías contratadas. Si ahorita mostramos que hay, para efectos de la provocación, lo llamo yo, de lo que ustedes van a pensar y a maquinarse, si hoy las CAPB hacen auditorías y aquí van a necesitar otras auditorías, se debería crear algo, se debería transformar, debería asumir lo otro, debería continuar igual, debería hacerse una modificación. Serían las preguntas que le servirían al gobierno nacional para que las valore dentro de los análisis y, por supuesto, al Congreso. El gobernador, por eso al inicio dije, va a llevar un documento alrededor de todo esto, de cuáles son nuestras sugerencias alrededor de lo que se debe mejorar o no, y qué más debe avanzar.
Va a estar disponible. ¿Dónde esta presentación, Natalia? Las instituciones de salud del Estado entonces dice, no habrá más empresas públicas, que es lo que llamamos ESI. Entonces dice, no habrá más empresas sociales del Estado. Esas instituciones se van a transformar en instituciones hospitalarias o ambulatorias, que son una categoría especial de entidad pública, descentralizada, con personería jurídica, patrimonio propio, autonomía administrativa, creadas por ley, por asamblea o consejos departamental o municipal respectivamente, dependiendo de si esa es por ordenanza o por decreto, según el caso, sometidas al régimen jurídico prevista por la ley. Entonces, nos vamos al escenario, están todos los hospitales, empresas sociales del Estado, van a pasar a ser ICE, lo que implica que no se van a tener que preocupar por la baja complejidad en términos de lo que tiene que ver con talento humano, con la oferta de servicios, porque el presupuesto que valga esa baja complejidad va a ser girado directamente por el gobierno. Lo que no es óbice, para que no haya forma de que, por ejemplo, en el área urbana se organice esa ICE en un CAPIRS que tenga una mayor resolutividad en acciones de segundo nivel o dependiendo de los regionales de tercero, dependiendo de las necesidades que tenga la población. Hasta ahí soy clara. Sobre ese tema, entonces decimos, bueno, y se van a transformar los hospitales en ICE. Y esa transformación y la tipología que va a establecer el gobierno nacional, entonces implica que en el régimen laboral hay un documento inclusive ya escrito que, les repito, lo vamos a compartir. Los empleados que venían, pues pasan sin solución de continuidad, tendrán, digamos, no perderán los componentes de salario y demás. Hay unas deudas alrededor de los pasivos que todavía no nos es claro cómo se van a generar en el tiempo. Y los nuevos pues llegan con una nueva forma de contrato laboral y demás, obra o labor. Ahí nos tocaría revisar cómo es ese esquema de transición, porque también habla que las personas que laboran en las EPS tienen prelación para ese tipo de empleos, o en la ADRES o en los hospitales, pues porque de todas formas, ¿cuántas? La Sabia tiene alrededor de 1.000 y así sucesivamente otras tienen 2.000, 3.000. Es un tema que de pronto pudiera generar un impacto laboral. No sabe uno. Entonces, sobre ese esquema, las preguntas a los que los invitamos a ustedes a reflexionar. Por eso, entonces, se va a elaborar, se va emocionando esto, ¿cierto? El régimen jurídico será entonces ICE, ya llevamos CAPIR, SWIP, bueno, ahí vamos con varias. Y el presupuesto establece un nivel superior de aprobación de ese presupuesto, ya viene a los entes territoriales, se hace un cambio. Entonces la pregunta es, ¿existe el equipo en los entes territoriales que va a apoyar ese análisis del presupuesto que tienen que tener las ICE? ¿O qué es lo que tenemos que hacer dentro de la estructura para poder operativizar este proceso? Es como lo que invitamos a que en la lectura, después de esta introducción, usted diga, bueno, esto se podría hacer así. No nos estamos negando a que pueda ser o no ser. Lo que necesitamos es la claridad de cómo es que va a avanzar, cómo es la transición, cómo son año por año que se va a generar ese cambio para que podamos no equivocarnos, porque equivocarnos puede causar... la pandemia trajo complejas situaciones, ¿cierto? Entre esas, la dificultad de algunos tratamientos o avances por la limitación en consultas. Y necesitamos que en una
la transición no vaya a haber un tema de complicaciones. Ustedes ven que la demanda se está aumentando, pero necesitamos es, venga, ¿cómo lo vamos a hacer que no vaya a desmejorar las condiciones actuales que tiene la población? Hablábamos que tenemos una población decía el Banco Mundial, del 18-19% de población dispersa en Colombia. Y el otro 80%, hay una discusión en las fuentes de la información, está en el área urbana. En ese orden de ideas, sabemos que tenemos una deuda, todos lo sabemos, con o sin reforma, de mejorar las condiciones de acceso en los sitios dispersos y alejados, porque hay dificultad de geográfica, hay necesidad de ingresar por el aire, a 2 horas de camino o en mula, y hay otro componente importante, y es la cosmogonía, que aquí hay muchos de salud pública, y la articulación que vamos a tener con, por decir algo, los pueblos indígenas. Los pueblos indígenas quieren el Capixaba o no. Y ayer que hablábamos en el ente territorial con el representante de los indígenas, puede que no. Porque hay un tema de qué es y cómo es que nos vamos a articular alrededor de hacer un respeto sobre lo que ellos hacen con su medicina ancestral, lo que nosotros hacemos y cómo llegamos a un punto medio para que su comunidad esté adecuada. En la transición hay un ítem inicio que ahorita lo vamos a ver, que dice que vamos a hacer unas consultas previas, pero lo hablan en la transición. Ahí hay una necesidad perentoria de que se revise para que no sea palabras muertas, y si el 20 que tenemos deuda pues justifica hacer reforma o no, una reforma diferente, o continuar y reglamentar lo que había, o dejar esta con unos puntos específicos que creemos que debe mejorar. Es ahí donde se centraría la discusión. En esta me la voy a adelantar. En las redes, las rutas nos han invitado a que la ruta de promoción y mantenimiento y la materno-perinatal, en especial las obligatorias, a que trabajemos articulada, con confianza, y ahí, con reforma o sin reforma, hay un tema de necesidad de relacionamiento y de comunicación, y de entender que ese tránsito de una red a otra implica que sabemos que usted es pública, que yo soy privada, que usted es sin ánimo de lucro, pero que yo tengo ánimo de lucro, una serie de contextos que hay en el territorio que hace que tengamos que analizar. Además que usted me paga a 2 años, entonces no le voy a cobrar lo mismo y me paga a 2 años que si me paga más expedito. Entonces habrá un efecto directo del flujo de recursos con respecto a cómo están las tarifas. Y hacíamos también una reflexión alrededor de hospitales universitarios. Los hospitales universitarios, plantea la reforma, se deberán transformar en hospitales universitarios, los de alta complejidad, en 2 años. 2 años son suficientes, son insuficientes. Si hay un prerequisito que es la habilitación, el certificado de habilitación, y hay un componente bastante complejo en infraestructura para poderlo cumplir, entonces podrá en 2 años, o vamos a reglamentar en 2 años que se estire a 4 o a 5, que es de lo mismo. O si es factible, pues habrá que dejar si es factible. Esas son las invitaciones, reitero, que hacemos a ustedes. Hoy, como muchos de ustedes trabajan en redes, junte la ruta de promoción y mantenimiento con la materno-perinatal, o junte con la de salud mental. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para que no se generen feudos y, ¿qué será? Como el esquema de apoderamiento de mi ruta, y yo no me
me permeo de la otra, ¿qué es lo que hay que hacer en este proceso? Si ya lo estamos haciendo, ¿cómo lo recomendamos para que lo hagan? O si no, ¿qué debemos hacer para que porque uno no deja de ser de la ruta de promoción y mantenimiento nunca, ¿o sí? Nunca. Desde que estemos vivos, estaremos en la ruta de promoción y mantenimiento de la salud. De ahí yo saldré para la de maternidad, saldré para la de hipertensión, saldré para la de salud, voy saliendo y entrando y me canalizo o no. Entonces, en ese esquema piensen y todos, porque lo más bonito de esto es que ustedes tienen experiencias diferentes dentro de su campo de desempeño que nos pueden ayudar a mejorar en recomendación o a poner alertas. Mire, si pasa esto, el riesgo es este, como el que les vamos a comentar en este. Las redes integradas de servicios de salud dice que las privadas será opción de ingresar a las redes. ¿Cuáles son la mayor cantidad de instituciones que tienen mediana y alta complejidad? ¿Las públicas o las privadas? Si las privadas dicen no voy, ¿qué pasa? Podría haber un riesgo o puede que no. Puede que eso sea igual. Lo que queremos es que, venga, si las 4 o 5 privadas de aquí no entro a las redes, entonces eso se paga por evento. Pues eso viene por gasto de bolsillo. O en su defecto van a seguir las medicinas prepagada y las pólizas. O adicionalmente sobre este esquema de los mecanismos para la conformación de redes que se tienen que habilitar, se genera algo adicional y es que va a haber un reglamento único tarifario. Esta mañana también oí que le agregaron una palabra y dijeron reglamento único tarifario regional. No dice la reforma. Pero en la verbalidad, por eso les digo que lo que digamos y lo compartimos no es palabra sagrada. Solo estamos induciendo el pensamiento de ustedes y el de nosotros, obviamente. Entonces, esta mañana le agregaron el pedacito que regional. Entonces digo, bueno, ahí vamos como mejorando, porque valdrá lo mismo alguna prestación, y todos lo saben que es diferencial, dependiendo de la institución, dependiendo de la capacidad, dependiendo del acceso. Y yo decía ahorita, devolviéndome lo de hospital universitario para retomar esto, en el componente de tarifas, es más, tiene menos costo un hospital o gasto un hospital universitario o no universitario. No universitario. Hay unos sobrecostos inherentes a ser hospital universitario. Siempre lo hay. Y si yo soy una empresa que tengo que sobrevivir, soy privada o sin ánimo de lucro, no significa que no tenga que tener un equilibrio entre el ingreso y el gasto. A pérdida no puede nadie, sí. Entonces es revisar y moverlo y que ustedes digan, bueno, tal vez esto sí se puede, deben hacer tal cosa, movámoslo así, la transición va a ser así. ¿Se ha venido entendiendo el ejercicio que estamos haciendo? Sí. En ese orden, estas redes integradas pues hacen parte relevante de todo este proceso y habla de cómo se van a establecer los determinantes para que se conviertan en redes integradas e integradas de servicios de salud, y es donde hacen la invitación a las CAPB que tienen infraestructura, que inclusive la podrán vender si se transforman. En el componente de transición dicen, en la territorialización, gracias, territorialización que está planteando el gobierno, dice sí, las EPS que se vayan desmontando van a pasar a nueva. Entonces la primera pregunta que se hacen es ¿por qué nueva? ¿Sí o no? Pero también dice que pueden haber otras si lo desean y no es nueva. Porque nueva es una institución del orden nacional del gobierno
y entonces habla de un componente de capitalización. ¿Hasta cuándo? No sé si lo dice ahí, si hasta cuándo o no. Y la segunda, esto es simplemente para que cuando lean vayan y busquen el pedacito de si hasta cuándo no con un tema de memotecnia. Y además, en esa revisión dicen los territorios donde haya una aseguradora que tenga muy poquita población, pues deberán hacer un acuerdo, una alianza o que lo asuma una sola para efectos de mejorar el tema de riesgos. Entonces, me explico mejor. Si en un territorio hay 100 personas, 10 la tiene la EAPB 1 y las 90 la EAPB 2, pues que la de 90 aborde el resto para que haga una mejor clasificación y gestión del territorio. Ese sería el componente esquemático. Les recuerdo a los compañeros que están conectados que también tienen el QR, Natalia, ¿cierto? Por si ya han hecho muchas preguntas. ¿Va 9? Poquitas. Pongámonos la meta de una por cada uno de ustedes, porque ahí las vamos a agrupar. Igual cuando lean en sus casas, ahí tienen el código QR para que nos sigan apoyando con el proceso. Este entonces habla de los servicios farmacéuticos, del Servicio Único de Atención Prehospitalaria, habla de las compras conjuntas. El decreto 180 también traía las compras conjuntas. Habla de que se hace un presupuesto finalizando el año, entonces hay que mirar los que sean expertos ese tema de anualidad de los recursos que maneja el sector salud, cómo serían si convivencias futuras o cómo sería el tema de compras para que los que son expertos financieros nos ayuden a cómo debería ser la recomendación alrededor para que puedan fluir las compras conjuntas. ¿Y qué pasaría en el caso del agotamiento de algunas fórmulas que se dieren? Aquí entonces traemos los CAPIRS, que me voy centrando en, digamos que en las cosas que dije al inicio. Entonces el CAPIRS, que son los centros de atención primaria integral resolutiva en salud, dice que cubrirán como máximo 25.000 habitantes. En 10 años, uno por cada 20.000 habitantes. Han hecho la claridad y dice además se debe garantizar que haya uno por cada municipio, así no alcance 20.000 habitantes. Es decir, hoy como está el toque, en cada municipio hay un hospital operado por un logístico S o fundación, pero ya, o sea que con eso estaríamos bien, ¿cierto? Y adicionalmente, habla que es que dependerá, no es 25 o 20, sino que dependerá de las condiciones de dispersión, de necesidad. Por eso es que cuando haya un servicio que se deba crear de baja complejidad en el territorio, ellos girarán los recursos en forma directa. ¿Qué nos ocupa? Que habla del tema de indicadores, lo que va a reglamentar de indicadores y lo que de pronto podía generarles, o los invitamos a una reflexión. Muchos son muy jóvenes, pero cuando nos tocó el sistema anterior, ¿qué pasaba en el sistema nacional? Nos llegaba la plata, hiciéramos 3 o 5 consultas. Entonces, sobre ese esquema, no es que no le giren directo, le pueden girar. No es que no se fortalezca la atención primaria, es importante para nosotros, porque es una estrategia transversal, pero es además relevante ese componente de sí mejorar los indicadores, de sí ampliar la cobertura, de sí hacer búsqueda activa, de si esa búsqueda activa sí va a tener la capacidad de resolutividad, o si cuando hagan esa demanda y no hay resolutividad, vamos a tener la capacidad de hacer gestión para hacer las priorizaciones que realiza el gerente o el director, en su caso, que se iría a llamar según la propuesta, para efectos de priorizar, porque como la transición no se da de un día para otro, se necesitaría priorizar cómo sería el abordaje de la población.
Entonces acá consolida entonces la atención básica, se articula con los equipos de promoción de salud y prevención de la enfermedad. Recuerde que se llamaron EMID, EVAS, todavía no es la claridad de cómo se van a llamar. Lo cierto es que se habla de lo que hablaba la 1438, de unos equipos básicos conformados multidisciplinariamente, de acuerdo a las necesidades que tenga el territorio, con la claridad de los cálculos que se hacen, y ayer nos contaban en el Consejo Territorial, eran los pediatras los 40.000, Leo, ¿cierto? Los pediatras, los que hablaban que necesitaban 20.000. Que hablaban de 20.000 pediatras, y entonces salió la de la Sociedad de Pediatría, espero que no me esté equivocando, fue lo que nos dijeron ayer, no tengo fuente consultada, estoy hablando de algo que nos dijo una fuente de alto conocimiento, que por decir algo tenían 4.500. Lo que quiero guardar es la necesidad de revisar alrededor de la disposición de talento humano, cuánto hay o dónde se dispondrán o con qué periodicidad, y lo que siempre hemos venido hablando, cómo se visualiza en este proyecto de reforma el tema de la articulación con el sector educativo. No es por decreto que el sector educativo capacite para que haga atención primaria, salud pública, o para que no se pueda ir a hacer el posgrado de una vez y que los recursos no alcancen. ¿Eso cómo se va a hacer? Si los especialistas sí debieran estar vinculados o no, si deben tener alguna modalidad distinta de contratación laboral o no, es para que ustedes, y además porque como hemos hecho uso de los servicios, como hemos visto los papás, las mamás, esto que les estoy diciendo puede decir, tal vez debiera funcionar de otra forma. Entonces, o está bien que siga así. En los CAPIRS que habla ahorita, hablan que en zonas dispersas no está en el proyecto de ley, lo hablan en unas visualizaciones y presentaciones que ha hecho el ministerio, donde dice que hay unos CAPIRS que van a tener inclusive sitios para habitación de las personas que se van a desplazar. O sea que el médico, la enfermera y demás tendrán unos espacios para poder estar en territorio y devolverse. Entonces la pregunta es, ¿habrá algunos territorios donde sí se pueda y en otros que no? ¿O habrá el tema de violencia que influya? ¿O habrá, es como hacer los cuestionamientos alrededor de las temáticas para que ojalá lo que resulte sea lo mejor para el país, para todo Colombia y para Antioquia, pero con la claridad que lo que ya ha tenido una trayectoria y lo que se ha venido desarrollando, operativizar es lo más difícil, que ustedes me lo han escuchado. Entonces, si ya hay algo que está operativizado y viene como por buen camino, aunque haya que hacerle algunas mejoras, pues la invitación es revisémoslo. Revisémoslo porque empiece de cero. No es tan sencillo desarrollar las habilidades para empezar desde cero. Entonces ahí es el centrarme en este componente. Este es todo lo que harían los equipos multidisciplinarios en salud. Entonces hay una pregunta provocadora. Los equipos multidisciplinarios de salud son de las secretarías de salud y de los hospitales no más. ¿O será que los equipos multidisciplinarios en salud deberán ser de otras estructuras también, como hablaban de los determinantes sociales y las responsabilidades que deben tener otros sectores alrededor? Porque aquí hablan de unas funciones y dice, realizar diagnóstico familiar y comunitario. Salud es la única que hace diagnóstico familiar y comunitario. Hay otras instancias que hacen diagnóstico familiar y comunitario. ¿Y cuál es la propuesta que vamos a hacer alrededor entonces, si hoy existe, de no hacer duplicidad, de hacer complementariedad, de generar, o será que ese sistema único servirá para algo parecido?
en los cuestionamientos y las preguntas, porque si no, sería igual a lo que tendríamos hoy. Habla de identificar el riesgo individual y familiar y comunitario, informar sobre los servicios de salud a las familias, promover la identificación plena de las familias, inducir demanda de los eventos relacionados con prioridad en salud pública, y esa demanda habría que agregarle de pronto un apellido que diga que sea efectiva, porque demanda la hacemos a cada rato, o es efectiva hoy, o es que habrá no la capacidad instalada, o es que habrá que establecer unos criterios para inducir demanda. No lo sé, estoy en el tema de la provocación para mirar cómo ustedes nos ayudan a generar una propuesta que sea bastante exitosa para proponerla desde el departamento de Antioquia, en cabeza de nuestro gobernador, el Consejo Territorial que ha venido trabajando con nosotros alrededor del tema. Aquí entonces viene bienes y servicios, la oferta que será planificada y oportuna. Entonces, algo que hemos venido trabajando en la Secretaría es el documento de red. Ahora venimos con una nueva versión y decimos, ¿qué hospital, quiénes han sido gerentes de hospital? Dentro de esos gerentes, ¿cuántos saben o sabían cuánto era la capacidad instalada de ese hospital y cuánto podía vender? Y si no sabía cuánto vender, cuánto se podía expandir. O si se vendía a diferentes actores, diferentes servicios y no se alcanzaba a satisfacer la demanda. Y la capital llega de pronto igual a lo que yo le tengo que ofrecer a usted como servicio, a usted y a usted. O eso necesitará una reorganización. ¿Existe alguna herramienta que entonces yo use dentro del hospital para hacer ese proceso de planificación? Esa planificación la consideran importante, es útil, sirve. Esas serán los llamados en la lectura que ustedes van a hacer. O esa lectura también irán a decir en la relectura, porque imagino que ya han leído mucho, pero en la relectura irán a decir, ah, tenía razón, esto no es así, esto no es así, lo dijo, lo entendió como no era, y para eso son estos escenarios. Estos son entonces los servicios ambulatorios y hospitalarios especializados que muy seguramente su mayor peso lo va a tener el privado mientras avanzamos en el desarrollo de lo público. Ustedes lo van a poder detallar en los que les vamos a pasar porque hicimos todas las ayudas y ayer hablando, que agradezco de antemano al equipo directivo y a Comunicaciones por el acompañamiento en el trabajo, que hoy simplemente me está correspondiendo a mí compartirlo, ahora lo harán ellos con los respectivos públicos, pero que obviamente no soy yo la que hago sola este trabajo, sino que el mérito es de mis compañeros del equipo. En ese orden, cuando revisamos el modelo de atención, entonces habla de un plan decenal de inversión y desarrollo de hospitales públicos para garantizar la oferta, mínimo con un centro hospitalario público mediana por cada 100.000 habitantes. Entonces, cuando simplemente uno lee un centro público de mediana complejidad por cada 100.000 habitantes, ¿cuántos habitantes tiene Medellín? O sea, necesitamos, y si usted divide por la población, entonces sería por territorio, pues hay unas cosas que creemos que de pronto requerirían revisar en el tema del ajuste. El que deberá prestar siempre apoyo pues a los CAPIRs. En esta no me voy a detener, me voy a ir, aunque abarca todos los temas, todos los capítulos abarcan la estructura general que siempre hemos tenido del sistema de salud. Y en este, ¿qué nos llama la atención? El cómo y los recursos que se necesitan para poner a operar un sistema único público. Es bueno, genera transparencia, ayuda. Hay unos temas que pueden ser
contradictorios en la norma. Yo les decía el sábado a los compañeros que fueron los que estaban el sábado, hay un montón de reportes en el CRUE, debe estar Jerry conectado, hay alguien del CRUE. Eso pide un informe el bimestre, otro el trimestre, y yo decía, entonces, vamos a seguir con los informes. Se necesita seguir haciendo informes. O este sistema público de información va a tener un tablero de control, o va a tener forma de que yo me siente a pensar en lo que está arrojando la información organizada. Solo lo pregunto porque si esto es lo mejor, pues seguirá lo mejor. Pero es importante que ustedes lo piensen. ¿Cuánto tiempo invertimos en hacer informes? Y en hacer el informe que le gusta a la secretaria, porque no le gustó con el moño azul, sino con el moño morado, ¿cierto? Eso está claro. A Jaime, que no le gustan sino los cuadritos, ¿cierto? Y si no le gusta sino él al doctor Gustavo, entonces nos vamos a ir acomodando. ¿Habrá forma de que usemos la tecnología para que ayude a que pensemos? No lo sé. Pero aquí hay un montón de gente de sistemas que lo podrá saber. ¿Habrá forma de que en un tema en línea, porque es que yo meto a mi cajero la plata en Barranquilla y siempre y cuando tenga me da, ¿cierto? Si voy a Bogotá, igualmente. Y si vengo a Medellín también, ¿o no? Y ese es el sistema. Y además mi pase, yo entro al pase en cualquier sitio y me sale el de Colombia. O vamos a seguir igual. O sea, ¿cómo es? Y aquí hay un montón de expertos alrededor. ¿Qué es lo que vamos a proponer? ¿Eso cómo debe ser implementado? ¿Qué será la fase primero que habrá que empezar o debemos seguir igual? Que es otro componente que hacemos en su provocación. Acá tenemos uno, inclusive está, uno que inclusive está muy cortico, pero dentro del tema cortico, pensó que me iba a llevar. Estaba mirando a quién era que le estaba escribiendo. Una pregunta. No, la pregunta está muy buena. Estaba buena. Estaba con estructura. Eso está bien. Gracias. Cuando hablan de ¿cuántas más vas a hacer así tan amorosas? La participación ciudadana y social, pues estos son los ámbitos de participación. Llama la atención es que en el que nos vamos a detener ahora más, que es con el articulado de la transición, pues aquí está el tema de consulta previa de comunidades indígenas, grupos étnicos. No lo vemos tan reflejado en la reforma, pero fue por lo que les dije ayer, ahorita, que ayer el representante en el Consejo Territorial de Indígenas, Iván, dijo que no habían tenido ningún tipo, hasta el momento, al menos con los de Antioquia, o con lo que él representa, de interlocución. Entonces, nos llamó la atención que no hubiera algo al respecto. La fuente es Iván, ¿cierto? Para que quede, porque no sé si de pronto es que sea en otros departamentos. Hasta ahí hay muchos temas que son especulación y por eso quiero que me acepten la invitación, que nada de lo que estoy diciendo es palabra sagrada, porque lo que dice el documento y lo que especulamos, hasta que nos generen un tema explícito de interlocución cuando el ministerio nos diga qué es lo que va a suceder. Habla de la consulta, de la participación en políticas públicas, habla de la política de medicamentos, que ahorita la vamos a ver, y una de las preguntas que se hacían los compañeros es si una política se debe generar cada 4 años. Ustedes que son los expertos, voy a buscar la política de Diana Carolina. Aquí está la de tecnología e innovación y aquí está la de medicamentos y la otra de tecnología. Entonces habla que estas políticas se formularán cada 4 años. Según los expertos, no sé si se puede, si una política sea para 4 años, o sea para 10, o si es de más largo plazo y hay unos seguimientos que son diferentes. Ahí habría que hacer un análisis al respecto de cómo debe ser una política y cómo será lo que generemos soportado en qué, porque ustedes también nos pueden decir, mire, yo creo que la política debe ser
para 12 años, soportado en no sé qué, no sé qué, no sé qué. No es, estamos abiertos al diálogo con el gobierno nacional. No es que per se haya o no haya una reforma, no. Nosotros le trabajamos y estamos comprometidos con la salud pública, con la atención primaria, con el fortalecimiento de red, pero es muy fácil comprobarlo. Miren el plan de desarrollo. El plan de desarrollo tiene explícitas las palabras que les estoy diciendo, que ustedes las pueden comparar con lo que estamos hoy compartiendo con ustedes. Entonces, se hacía estas preguntas, sí, porque mire, así como la política de medicamentos, también la política de innovación, no me sube, nada, ni duro, ni nada. No es que no me pusieron mouse, doctora Fara. En este es un compendio de lo que se establece de la política en detalle que nos acompañaron la dirección en cabeza de Ana Carolina en el análisis de la misma, cómo se establece el tema de compras, se hace una necesidad de profundizar sobre el tema de la subasta pública, que irá en subasta pública, y ahí también habla de que pueden haber asociaciones entre hospitales. En ese orden de ideas, pues nos tocaría revisar, entonces sigue las cooperativas como COAN o como otras que van a comprar o no. Habría que hacer la lectura y el análisis alrededor de esa temática. La subasta inversa, la subasta pública, pues ustedes saben que son unas compras que buscan hacer inclusive bajasta para optimizar unas compras desde centralizadas. El tema es si la distribución va a ser oportuna, si la suficiencia, si se agotan, qué pasan. Es simplemente que se planee. Si es así, bienvenido sea, pero que se planee al respecto. En la política de formación superior, entonces hablábamos en lo mismo que venimos alrededor de la política que se trae hoy, y se habla de orientar las prioridades de formación. Eso creo que viene, siempre lo hemos dicho, y una de las manifestaciones que hace la academia es que cuando va a abrir más cupos para unas especialidades, no se los abre. Entonces ahí pues limita el desarrollo de recurso humano. Pero también cuando vamos a mirar el currículo y la capacidad de experticia alrededor de las profesiones, medicina, enfermería, psicología y demás, cuando llegan a los territorios, a veces no están lo suficientemente preparados, y digamos que, pues bueno, para eso uno estudió, pero sí tiene que haber un desarrollo para mejorarle las habilidades, porque nadie nació aprendido. Pero vamos a poner el ejemplo del MHGAP de salud para el alma, una oferta académica para mejorar las habilidades de resolutividad del personal profesional de los servicios de los entes territoriales, en específico de urgencias para el manejo de trastornos mentales, y sin embargo ingresan y hay una brecha en los que terminan. Entonces se inscriben tantos, pero no terminan la misma cantidad. Ahí hay que hacer el análisis, ¿qué pasa? Porque si pasa lo mismo con esto y con otro montón de capacitaciones, entonces, ¿cómo son los perfiles? Hablaron de humanización, y una de las cualidades que tiene que tener quien esté en un servicio de urgencias con seguridad, que no puede ser el más ogro de los más ogros, que mantenga mala cara, mala disposición, porque pues genera un servicio bastante estresante. Es el que deba tener unas habilidades diferentes. Habla igualmente entonces de esta, que los equipos básicos de atención primaria, donde sean necesarios los médicos residentes, podrán ser incluidos. Ay, qué esa belleza. Levanten la mano los que quieren cinco para que sean ahorita afuera. Gracias, Leo. Los médicos residentes podrán ser incluidos en los equipos de regiones apartadas.
Ahí hacían ayer unos cuestionamientos los que hacen parte representantes de los gremios en el Consejo Territorial nuestro, departamental de Antioquia, y también habla que los médicos generales deberían ir a ser parte de esos equipos básicos. El cuestionamiento es cómo hacemos posible esa articulación entre lo que formamos y lo que estamos necesitando en el territorio. ¿Cómo hacemos para que eso sí cuadre en forma coherente en los procesos de selección, en la cantidad de formación? ¿En qué tiempo perdimos que los médicos generales, con el respeto por supuesto que me merecen, no pueden atender partos, pero las parteras sí? Si hay un desarrollo de habilidad, inclusive la enfermera o el profesional, y entonces ahí decimos, ¿qué nos pasó si son personas cualificadas, con conocimiento, con un desarrollo de habilidades, que con seguridad son capaces de hacerlo? Pero ahí habría que revisar qué hacer, ¿cierto? Porque nos varió el porcentaje de cesáreas con respecto a la atención de parto. Entonces, ¿cuál es la que nos acompañan conectados, que debemos proponer para que se articule? Porque es que eso lo venimos haciendo. Es efectivo. Por eso a nosotros sí nos gusta esa palabra que dice construir sobre lo construido, porque ya eso lo venimos avanzando y no ahora hay que hacerle, es quitar todo, porque ya mal que bien hay unas acciones y el SENA viene capacitando en tema de tecnologías, hay otras serie de universidades que no es solo la auxiliar de enfermería, también es otro tipo de técnicos de salud pública, técnicos de promoción. Hay una serie de personas de talento humano que están capacitando para que puedan ser de estos equipos de forma articulada. Entonces ahí son las preguntas que nos hacemos y los invitamos a que ustedes las hagan. En el régimen disciplinario, pues, esta de las faltas gravísimas, es correcto, como todo en derecho, eso se pone, y eso todo se puede poner ahí, ¿cierto? Hay que la interpretación a uno le toca. Cuando a usted le va a generar el disciplinario, entonces está en cabeza del doctor que le inicia un disciplinario porque negó un servicio y usted defiéndase. O usted, o que es que se va a atender por retrasar o obstaculizar comprobable, objetiva, servicios de tecnología. La mayoría de los procesos tienen retraso, ¿o no? Habrá que abrir muchos procesos disciplinarios, ¿o no? Entonces, si el hecho de que usted ponga retrasar y obstaculizar sin justificación comprobable, porque el paciente que va a mamá, y yo veo o que usted está como lento, o que no ha montado la agresión. No es que no seamos investigados, pues cómo no. Es revisemos si a raíz de lo que están colocando generaría una congestión adicional en la rama social o no, o si habría otros expliquémonos en la vida operativa de lo que hay en la norma para no generar, o si hay otros mecanismos que haya que hacer, porque obviamente pues llama la atención esta interdisciplinariedad para que como hay abogados, médicos, odontólogos, auxiliares, tesis, químicos. Si no menciono alguno, no es por falta de porque son muchas las profesiones. Entonces, por eso es tan importante, porque todos hacen una lectura con esta inducción, o si ya la leyeron, vuelvan y la leen para que hagan el playadito y el QR, nos digan, esto creemos que vamos a seguir,
Esto creemos que no debe ser objeto de reforma. Esto creemos que debe ser diferente. O recomendamos que cuantas preguntas sean, serán recopiladas para analizar. Tenemos que hacer un corte muy seguramente mañana en la tarde, a jueves, pues para poder generarle el informe a la ministra que está el viernes. El viernes están todos coordinados. No sé si eso habrá conexión. Yo no digo esto. Ahí me está diciendo una cosa que ahora la dice cuando yo. Transición y evolución del sistema de salud. Entonces, estas son el capítulo de que va a ir pasando, mientras que si se aprueba como está, que va a ir pasando. Y entonces en esa vamos a detenernos para poder revisar. Dice, para la reorganización del sistema, voy a resumir en la lectura, ustedes van conmigo en lo que respecta a reglamentar la prestación de servicios y la organización del mismo. Se adelantará consulta previa con las respectivas autoridades de los pueblos y comunidades indígenas en espacios suficientes y adecuados de participación sobre las decisiones que los afectan directamente. Dice, para la reorganización del Sistema General de Seguridad Social en Salud, que llama la atención. Que el 20% de la población rural está en esas comunidades indígenas, lo que genera de pronto algún cuestionamiento alrededor del sistema es que no tienen acceso, no hay vías, no hay comunicación, hay un componente que se viene trabajando de inclusión, de etnias, el CISPI, todo ese tipo de cosas que se vienen trabajando para acercarnos. Pero sí ahí es donde hay una mayor debilidad en el sistema, porque tenemos una deuda con ese 20%, eso es innegable, pero no son nuestras en la totalidad. Ahí nos tenemos que sentar en los determinantes sociales y en los comités de gobierno o intersectoriales de cómo avanzar en telecomunicaciones y en lo que ya me referí antes. Pero entonces cuando vemos este componente, cuando nos dijo ayer el de representante indígena, nos llamó la atención. Porque si bien es cierto, ahora entregaron el proyecto de reforma de una semana, pues hay unos tiempos importantes donde nos podemos. Y hay tiempo hoy de que nos escuchemos y nos hablemos. Nuestra solicitud expresa al gobierno y hemos mantenido muy buena relación, pero seguimos insistiendo en la necesidad de los espacios que se abran, no sean como este que yo sea contándoles si ustedes con ganas de hablar, porque ya están con seguridad pensando qué van a proponer o qué se está estimulando para generar sobre la reforma. No es solo eso, es cómo quien la diseñó, quien la hizo lo estratego no responde, porque puede haber interpretaciones erradas, especulaciones. Pero si usted me dice que esto es así, así no me gusta, pues yo por lo menos es así. Pero no especulo, que la especulación genera, y es una invitación que hacemos, no especular, explíquenos. Por eso el evento del viernes iba a ser diferente, nos hicieron un cambio, vamos a ver, se mejora. Esta es la segunda, que los regímenes exceptuados y especiales, magisterio y demás, continuarán regidos por sus disposiciones, y que las empresas de medicina prepagada y seguros privados tiene como objeto social la venta de planes prepagados o voluntarios de salud y poder seguir funcionando y comercializando sus servicios bajo las reglas de las normas de funcionamiento, financiación y prestación de servicios que los rigen. Los suscriptores de los planes y seguros no tendrán prelación alguna cuando utilicen el sistema de salud al cual tienen derecho. Entonces, varios interrogantes. Uno, ¿para qué asume usted la póliza y la prepagada? ¿Para que entonces no haga gasto de bolsillo? Estoy especulando. ¿O por qué? Dos, si las privadas no hacen parte de los RIS, en redes integrales de servicios de salud, entonces se convertirán en un montón de redes para la medicina prepagada. ¿Irán a proliferar las medicinas prepagadas? ¿O irán a quedar igual?
No sabemos, es como para que hagan el escenario de qué sería, porque no es cuando ya en 5 años, aunque esto tenga una valoración, que miramos y no nos recompongamos. Yo pongo el ejemplo de las motos. En las motos, no, hay un tema, y son importantísimas, y son un medio de transporte, pero maravilloso. Pero ahí nos faltó un tema de reorganización. Cuando hablamos las nuevas instituciones del Estado, o sea, las empresas sociales del Estado que van a pasar a ser ICE del área urbana, instituciones del Estado, dice, nos vamos a tomar el respeto de leerlos porque necesitamos que quede, porque la transición es el éxito o el fracaso de cualquier tipo de cosa que se vaya a hacer de cambio en el mundo, en cualquier reforma, no solo salud. El brinco es cómo, es lo que mejor impacta. Su denominación, mandato de la presente ley para la implementación del nuevo régimen laboral, lo harán progresivamente dentro de los 4 años siguientes a la expedición de la presente ley, los estudios correspondientes que determinen su implementación y las disposiciones reglamentarias que pida el gobierno nacional. ¿Qué pedimos? No sé quién ha sido miembro de juntas directivas, en cuántas juntas directivas están, cuánto demora el estudio de eso, pasa un año y pasan los 2. Entonces, revisemos dentro de la vida real cuántos son los tiempos, cómo deben ser los tiempos, con la claridad que no somos capaces de hacer de la noche a la mañana. Necesitarán unos ajustes y cómo es, pronto nos tengamos que sentar a pensar un poquito más, qué va a pasar, qué no va a pasar. En cuanto a los demás regímenes jurídicos, deberán entenderse la aplicación inmediata. Las actuaciones y procesos que venían adelantando a la fecha de la presente ley continuarán bajo las disposiciones que fueron iniciadas hasta su culminación. O sea que hay un componente que va a tener que seguir respondiendo por el tema, según se lee o no. Entonces, si usted sabe que le van a pasar la plata, no necesita ni abogados ni otro, va a tener que tener otro pool, o este quién lo va a seguir manejando, o si porque estas tengan otra complejidad, es simplemente pensarse en cosas de lo que vaya a suceder. Esta habla que se implementará en forma gradual, que no podrá haber personas sin protección de la salud, sin afiliación, o sea que el PPNA, el PPNA, ¿cómo volvamos a reorganizar? ¿Cierto? Porque no hay PPNA, porque no hay aseguramiento. Entonces hay una serie de temas que cómo garantiza que yo sí llegue a, y quién me va a monitorear, porque se supone que el de las redes, ahí hay de pronto algo que les pedimos profundicen para mirar qué se recomienda al respecto. Dice, no podrá entonces haber personas sin protección de su salud, sin afiliación o sin adscripción a los centros. Todos nosotros vamos a ir al CAPIRS y nos vamos a inscribir para que nos monitoree. Algo que hablábamos con el ministerio es que van a haber en un territorio varios CAPIRS. Entonces, hacíamos una interrogación. Para que haya un control, alguien debe tener todo el territorio en su cabeza, independiente de que haya CAPIRS distribuidos en la ruralidad y la ruralidad dispersa, porque en este urbano habrá otros servicios distintos de mayor complejidad, los que tengan los dispersos, o habrá dentro de la mediana y alta complejidad otros servicios. Si yo pierdo el rol como ICE, como institución del Estado, que tengo CAPIRS, y no tengo que se me inscriban a mí, se van a escribir es en cualquier CAPIRS o en el CAPIRS central. No es claro, porque dice que se va a inscribir en los CAPIRS, ¿cierto? Pero no en cuál, porque van a haber un montón.
Hablan del territorio, pero como en el territorio hay un urbano, la lógica sería que esté en el urbano, aunque esté también en el rural, porque hay alguien que tiene que generar el control alrededor, y porque cuando se va a recibir servicios a otro CAPIRS, hay que informarle a este cuando va a ir a otra comunidad. Aquí hablaron portabilidad, los expertos. Entonces, revisen, siéntense cuando estén así desayunando, el huevito y eso. Hagan el esquema de cómo van a moverse ustedes en el sistema si estuvieran en la ruralidad dispersa, para ver si eso les genera la ruta expedita o si hay que hacer otro tipo de recomendación al respecto. ¿Me hago entender? O si habrá de pronto una tramitología que de pronto no la teníamos visualizada alrededor del tema. Entonces, sobre esa es la pregunta. En ningún caso, durante el periodo de transición, se podrá dejar desprotegido el goce efectivo del derecho a la salud a cualquier persona en Colombia. Ayer tenía un mensaje de una persona que tiene 11A de mama y la tienen rodando. Está asegurada. Mañana se van las aseguradoras. ¿Qué hacemos con la señora? ¿Quién la va a monitorear? Puede que sí, puede que las redes de alta complejidad. No estoy diciendo que no. Estoy diciendo es, miremos dentro de la estructura cómo es que vamos a navegar para que nuestras decisiones, nuestras recomendaciones sean conscientes e informadas. Y por eso la primera inducción al pensamiento lo quisimos dar con el personal de Gobernación y la Secretaría, que son los primeros respondientes de cara al público de familia y demás, y se sigue por los subsecretarios y los directores con el resto de público del departamento de Antioquia. O sea que esperaríamos que tuviéramos alrededor de 5 millones de inquietudes en ese código de barras que viene al frente a su lado derecho superior. Se establece un plan de implementación y habla de las normas de la presente ley. Esta es maravillosa, ¿sí o no? Esto lo dice todo. Aquí dice, las normas de la presente ley que afectan recursos del presupuesto general, que fue por lo que empecé, en coherencia con esto termino, del presupuesto general de la Nación deberá sujetarse a las disponibilidades presupuestales en el de mediano plazo y el marco fiscal de mediano plazo. En resumen, tiene que haber plata. ¿Cierto? Tiene que haber recursos para que podamos operar. Tiene que haber un diagnóstico para poder avanzar. Bueno o malo, no estamos haciendo calificativo, reitero. La claridad es que no siguen las EPS, no sigue el aseguramiento, las personas estarán inscritas en los CAPIRS dentro de su enfoque territorial, se establecerán redes integrales e integrales de servicios de salud, públicas, privadas o mixtas, dentro de las cuales las privadas podrán hacer opcionalmente la voluntad de participación. La red de Colombia y de Antioquia en su mayoría es privada. Existen multiplicidad de redes que tienen que organizarse para poder interactuar. Hay ese mecanismo de interacción entre todas las redes que se van a generar. Implica que yo no soy indivisible como ser humano. Habría que revisar cuando entro a una y a otra de esas redes. El CRUE tiene una connotación regional, departamental y nacional. Entonces ahí en el CRUE para la referencia y contrarreferencia hay un componente donde se aumentan inclusive algunas instancias de las que ustedes vieron como la cuarta ayuda, y habría que mirar cuál es su costo, efectividad, su función. El ADRE se vuelve el fondo
de recursos macro pasa a los fondos regionales. Los fondos regionales estarán desconcentrados en las regiones, que son los que hacen unas funciones que hoy hacen la CAPB. Entonces habría que mirar si la CAPB asumen un rol de contratación de auditoría, de redes integradas de servicios de salud, o cuál será el enfoque mientras se hace la transición. Y las deudas de las liquidadas, de las en liquidación, hablan de un fondo que pudiera comprarle la cartera, pero no está clara la cantidad de recursos. Ahí todavía no tenemos esa claridad de todo lo que se viene atrás, cómo hace la división alrededor del proceso. Entonces, son muchas las temáticas y uno cuando lee este articulado, pues hay también detrás del articulado está la exposición de motivos. Esa es más o menos parecida en largo a este tema, que también la pudieran mirar. Entonces hablan los soportes de indicadores, del crecimiento, del recaudo, de cómo surten. Entonces ahí también hay de los mecanismos de creación. Ahí está plasmada los componentes. Hay hablábamos ayer de la recertificación de los profesionales, que hay un fallo de la Corte que declaró inaccesible ese proceso, pero vuelve y se trae a colación. No sabemos si es bueno o malo o no, estamos diciendo que se volvió a traer a colación, entonces hay que mirar qué cosas tiene este articulado que de pronto no pudieran estar por un tema legal, o en su defecto, cuál sería el mecanismo para que estuviera en un documento de reforma. Es parte de las preguntas que nos estamos haciendo y ustedes han oído el tema de discusión de la ordinaria y la extraordinaria. Y aquí facultan al presidente de la República para que haga las disposiciones laborales, dicte las disposiciones de los servidores públicos y establezca los procedimientos. Todo eso que piensa reglamentar, pues sería bueno, pues cómo se está pensando el cómo, o si esto sí tiene la visión de cómo nos vamos a ver en el flujo que les estamos presentando, para que ya como finales de junio, que es como la temporalidad del proceso de esta reforma, se pueda tener algo sumamente exitoso para el país. Tenemos tenemos la fortuna de hacer parte de un proceso como estos, porque mal o bien, pues somos personas que podemos aportar, opinar, y esto es lo que sometemos a su consideración. Son muchas las ayudas que hay ahí, entonces las van a recibir las personas que están conectadas, ustedes. Espero que la intención del objeto de esto, que era provocar su pensamiento, su lectura adicional, su cuestionamiento de preguntas, haya sido lo que pudimos lograr según la intención que nos propusimos, para que podamos consolidar todo el material y hacer que tengamos un sistema de salud construyendo sobre lo construido, con el empoderamiento de las cosas que han venido funcionando. Eso es como, básicamente son las 9:40, entonces terminé en los tiempos apropiados porque generamos inicial. Esto estaba programado hasta las 10 de la mañana. ¿Qué esperaría yo? Que al son del tinto, si hay tinto, luego es una mentira. Porque yo me imaginaría que en estos 20 minutos, me dijo, y ahora yo aquí,
invitando a tinto sin saber. Los que están virtuales ahí lo hacen en sus... Pero esos eran los que estaba pensando yo esta mañana. Entonces, en este tiempo que nos queda, que ustedes a veces no podemos interlocutar en otros escenarios, no va a ser acá, pero que en el son del tinto se pregunten de lo que acabamos de hablar, de pensar, qué preguntas van a hacer. Yo reitero las preguntas porque uno de los objetivos es tener las recomendaciones, las preguntas que ustedes nos van a hacer. En nombre del equipo que acá me acompaña, les doy las gracias por la paciencia, por permanecer pues casi 2 horas tan juiciosos, y yo molesto mucho a los compañeros del directivo porque cuando hacen bulla yo digo, muchachos, silencio, que yo soy de la tercera edad, ellos se ríen, pero es un tema de verdad, que me quedo rayado desde la docencia, porque me desconcentro fácil, pero no es por nada más que por eso. Así que muchísimas gracias a todos, un feliz resto de día.